Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alaisa Grimaldo. Hoy voy a hablar sobre cómo la vida imita el ajedrez. Es un libro bastante interesante ya que nos cuenta varias historias acerca de varios personajes de la historia o acerca de muchas historias de éxito que han pasado a lo largo del tiempo, pero te lo cuento de una manera muy diferente porque realmente todo se enfoca al ajedrez, a este juego del ajedrez. Nos enseña cómo hacer varias estrategias y cómo las personas, cómo los genios lo han hecho. Por ejemplo, una parte que me gustó mucho del libro fue la parte de innovación. Y nos platica que, por ejemplo, que en la mayoría de cuando se hace un invento o cuando existe algo nuevo, la gente siempre nos preguntamos la gente siempre nos preguntamos, híjole, ¿cómo le hizo? O hasta dice, bueno, nos decía esta parte de que hasta en los músicos, aunque sea una canción súper mala, te preguntas, oye, ¿de dónde le vino esa idea? O que hay veces que, por ejemplo, la vez eh, de un invento como súper grande, por ejemplo, que haya sido el iPhone, este, te preguntas de dónde les surgió esa idea para hacerlo, o sea, esa innovación tan grande, cómo la pudo hacer, y ya, pues te empiezan a platicar, o sea, solo como lo bonito, te dicen, pues un día estaba en mi cuarto, estaba pensando de que, porque el celular tenía que tener este teclado, entonces como que te empiezan a explicar solo lo padre, pero realmente nunca te dicen así de que tal vez él estuvo una semana sin dormir porque no podía, o sea, porque él quería crear algo y de repente, o sea, como que le salieron mil prototipos y pensar en una innovación muy grande es algo que tal vez a la mayoría de la gente nos asusta. Bueno, pero aquí en este libro te empiezan a decir, o sea, que hay inventos como que revolucionaron el mundo como de un día a otro, ¿no? También nos enseña, o sea, metafóricamente, cómo hacer una magia en los negocios. Porque, por ejemplo, nos dice, me gustó mucho una frase que decía del libro, algo así como, déjame checar, bueno, que dice, ahí está. Lo que puedas hacer o pensar que puedes hacer, empiézalo, porque la osadía contiene magia y poder y genialidad. Pues claro, o sea, eso significa que, por ejemplo, que hay veces que estás pensando así, pues, ¿qué hago? ¿De dónde? O sea, ¿de dónde saco las cosas? Que realmente es algo que ya tienes enfrente de ti y no lo haces por miedo no sé, a decir, alguien más va a sacar otro producto, va a ser mejor que el mío, va a revolucionar más, cuando realmente es algo que no tienes que pensar. Por eso esta frase dice mucho, o sea, lo que puedas hacer o pensar que puedes hacer, empiézalo. Es como, por ejemplo, nosotros ahora que vamos a salir de la carrera, eh, nos quedamos pensando así de, híjole, pues tal vez yo no soy una persona que puede emprender un negocio porque apenas voy a hacer, o sea, porque apenas voy a salir de la carrera. Y claro que no, o sea, nosotros yo creo que somos las personas que tenemos ahorita el cerebro más, o sea, con mil innovaciones, con mil ideas, bla, bla, que no tenemos saturado el cerebro todavía de las cosas que hay afuera. Y esto nos sirve, o sea, nos sirve muchísimo eh, porque por algo estudiamos la carrera que estamos estudiando, por algo lo decidimos hacer y pues ahora, ¿por qué no crear algo nuevo? También otra de las frases que me gustó mucho de este libro era de que, por ejemplo, ya, había una reseña de algo de los nazis, o sea, que a los de Inglaterra les daba muchísimo miedo porque había una arma que tenían los nazis que era un arma muy silenciosa y que realmente, o sea, ellos no podían saber cuándo los iban a atacar. ¿Y a esto qué quiere decir? Que, o sea, la innovación va más allá. La innovación siempre va a ser todo lo que tú quieras hacer, lo puedes hacer, siempre y cuando tú te lo creas. Tienes que ser una pieza muy estratégica y efectiva al momento de hacer tu vida.
y que realmente no todo lo que... Realmente siempre tienes que estar pensando cómo quieres hacer las cosas, porque si tienes más de una estrategia, ya no es una estrategia, ya es algo que, o sea, ya es algo que no vas a poder lograr. Siempre tienes que tener en mente cuáles van a ser tus juegos, bueno, cómo va a ser tu juego y cuál va a ser tu plan estratégico. Una vez que ya cambiaste la estrategia, ya, o sea, ya tienes que volver a empezar a pensar en algo nuevo porque la estrategia que estás usando ya no te está sirviendo. Entonces este libro nos viene diciendo que todas las personas somos como diferentes piezas del ajedrez, pero en algo que tú necesitas tener es disciplina, necesitas tener un pensamiento concreto, necesitas comprender las situaciones que están pasando a lo largo de tu vida, pero sobre todo analizar y después de analizar destacar, porque una innovación que no, una innovación en la que las personas no se alteren con lo tuyo no sirvió de nada. Gracias.